Si deseas conocer la historia completa de las dimensiones superiores, permanece aquí y escucha hasta el final de este video. No es un mensaje ligero. No es un entretenimiento para pasar el tiempo. Es una llave. Y no todas las llaves se entregan al mismo tiempo ni a todas las manos. Aparece únicamente ante quienes han sentido, aunque sea en un instante fugaz, que la realidad no encaja del todo. Tú sabes de lo que hablo. Esa extraña sensación de que lo cotidiano tiene fisuras, de que detrás de cada conversación trivial se oculta un guión invisible, de que ciertos momentos se dilatan como si el tiempo perdiera su medida. No es casualidad, es el inicio de la grieta en el velo. Y si estás aquí, es porque tu alma ya comenzó a escuchar el llamado. Ese llamado no se oye con los oídos, vibra en lo profundo, surge cuando el cuerpo se cansa de repetir rutinas que no alimentan, cuando el corazón late con nostalgia por algo que no recuerda. Cuando la mente percibe patrones en lo que parece azar, es allí donde lo invisible empieza a tocar la puerta. Los antiguos lo sabían y lo nombraron de muchas maneras. Hermes en Grecia, Yehuti en Egipto, Enoc en la tradición hebrea, todos son rostros de una misma conciencia. Thoth, el guardián de los códigos, el escriba que registra los ritmos ocultos que sostienen la vida. Pero Thoth no fue nunca un mito muerto, no fue un dios de piedra, ni una figura confinada a los templos. Thoth es vibración viva. Su presencia atraviesa los siglos como un eco que se resiste a apagarse, como una melodía que insiste en sonar en la memoria más antigua de tu ser. Y si hoy su nombre resuena en ti, es porque algo en tu interior reconoce esa melodía. No lo aprendes, lo recuerdas. Atravesar el velo significa precisamente eso, recordar. No es ver luces ni presenciar milagros espectaculares. Es reconocer que lo sólido es solo apariencia, que la materia es apenas el reflejo de un campo vibracional más vasto. Es cuando caminas por una calle común y, de repente, el aire se siente más denso. La luz del sol brilla con un matiz diferente. Los rostros de las personas parecen formar parte de una danza que ya intuías. Y entonces surge la certeza de que nada es casual, de que todo responde a una armonía oculta. Ese es el comienzo de la visión, la ciencia sin querer. Comienza a rozar lo que los iniciados sabían. Cuando el cerebro entra en estados extremos de estrés, creatividad o silencio profundo, sus filtros se debilitan. Normalmente bloquea el 99% de la información para no colapsar, pero cuando esos filtros ceden, la percepción se expande. De repente notas patrones, coincidencias, sincronicidades. Lo que parece sobrenatural es, en realidad, tu capacidad natural funcionando sin cadenas. Lo llamamos déjà vu, intuición, premonición, pero es tu conciencia asomándose a otras capas de lo real. Haz una pausa ahora, respira. Inhala contando 4, retén un instante y exhala contando 8. Hazlo 7 veces. No lo hagas con prisa, hazlo con atención. Notarás cómo tu cuerpo cambia, cómo tu mente se aquieta, cómo el tiempo se vuelve más elástico. Eso que sientes no es sugestión, es el campo vibracional que siempre estuvo a tu alrededor y que ahora, por primera vez, estás reconociendo conscientemente. El silencio en el que entras no es vacío, es antena, es portal. Los antiguos sabían que no se trataba de acumular palabras, sino de despertar la memoria vibracional. Por eso Thoth nunca gritó, nunca se impuso. Sembró pistas como enigmas. Dejó frases que parecían simples, pero contenían geometrías vivientes.
Como es arriba, es abajo. Para el lector superficial, una curiosidad. Para el iniciado, un código. Esa frase encierra la estructura misma de la realidad. Lo visible refleja lo invisible. Lo exterior responde a lo interior. Comprenderlo no es una idea, es una revolución. Porque si lo que vibra en ti se proyecta afuera, entonces tú no eres víctima, eres co-creador. Y esa certeza quiebra todas las cadenas. Pero el sistema de control, desde los albores de la historia, comprendió el peligro de esa libertad. Supo que un ser humano que despierta a su poder interior no se deja someter ni manipular. Por eso la enseñanza se ocultó, se distorsionó, se convirtió en dogma. El fuego vibracional que debía liberar comenzó a presentarse como amenaza. El conocimiento que debía expandir se disfrazó de creencia rígida, y así, generación tras generación, el velo se volvió más grueso. Hoy, sin embargo, ese fuego vuelve a encenderse. Lo sientes cuando una coincidencia resuena demasiado fuerte para ser ignorada. Lo sientes cuando un sueño parece darte un mensaje. Lo sientes cuando tu cuerpo, con un dolor inesperado, intenta mostrarte lo que tu mente no quiere aceptar. El cuerpo es un espejo. El estómago retiene las verdades no digeridas. Los pulmones guardan los llantos que no dejaste salir. El corazón se aprieta con los amores no vividos. Cada síntoma es un idioma. Cada dolor es un mensaje. Todd lo dijo con claridad. El cuerpo es el eco del alma. Y cuando el alma no puede más, el cuerpo grita lo que fue silenciado. No estás roto, estás desalineado. Y la realineación no requiere fórmulas complicadas ni rituales imposibles. Comienza en lo más simple. Coloca ahora tu mano sobre tu pecho. Siente el calor. Respira suavemente y susurra hacia adentro. Te veo, te escucho, estoy contigo. Esta frase no es un placebo, es un sello vibracional. Tu campo responde a esa presencia. Lo que estaba disperso comienza a unirse. Lo que estaba roto empieza a ordenarse. Esa es la clave que Todd transmitió. La simplicidad como puerta al poder. Si en este instante has sentido algo, un escalofrío, un nudo en la garganta, una expansión en el pecho, no lo descartes. Es la señal de que el código ya empezó a activarse en ti. No lo ignores. Escríbelo, pronúncialo, ancla esa vibración. Deja en los comentarios, he sentido el llamado, no es una frase cualquiera. Es una llave que sella tu intención en este campo. Cada persona que lo escribe fortalece la frecuencia colectiva y cada frecuencia suma para que el velo se vuelva más delgado. Recuerda, atravesar el velo no es un destino, es un comienzo. No es ver lo que está afuera, es recordar lo que siempre estuvo dentro. Es despertar a la certeza de que la materia es sombra de la vibración y de que tú no viniste a sufrir, sino a recordar. El verdadero viaje empieza aquí, en este instante en que tu alma responde y dice, sí, yo también escucho. Y ahora dime, ¿estás dispuesto a seguir caminando más allá de la ilusión? A mirar lo invisible de frente y a recuperar la memoria de lo que siempre fue tuyo. Si has llegado hasta aquí es porque algo en ti ya comenzó a vibrar de manera diferente. El llamado abrió la primera grieta en el velo. Y ahora toca avanzar más profundo, hacia la figura que durante siglos se disfraza con diferentes nombres y rostros, pero que siempre guarda la misma esencia. Todd no es un recuerdo muerto del pasado ni un personaje decorativo en las paredes de un templo egipcio. Todd es un código viviente, una inteligencia que atraviesa culturas y épocas.
un patrón vibracional que se manifiesta bajo diferentes nombres para quienes estaban listos para escucharlo. En Egipto lo llamaron Yehuti, el escriba de los dioses, el que contaba los ciclos de la luna y las estrellas, el que medía el tiempo con precisión divina. En Grecia se transformó en Hermes Trismegisto, 3 veces grande, el maestro que enseñó la alquimia y la correspondencia entre planos, el padre del hermetismo. En la tradición hebrea se le conoce como Enoc, aquel que caminó con Dios y no conoció la muerte, sino que fue llevado a los cielos como un testigo eterno. No es extraño que distintas culturas, sin contacto directo, coincidan en describir a un ser con atributos semejantes. ¿Cómo es posible que los mitos hablen del mismo maestro con distintos nombres, como si fueran facetas de un mismo diamante? La respuesta está en comprender que Thoth no es un nombre. Es un campo de conciencia que se expresa allí donde alguien logra sintonizar con su frecuencia. Imagina un río subterráneo que atraviesa continentes. En un lugar recibe el nombre de fuente sagrada. En otro se convierte en lago. En otro reaparece como manantial oculto en la montaña. El agua siempre es la misma, pero quienes la beben le dan un nombre distinto. Así es Thoth, un manantial eterno de sabiduría que fluye en silencio bajo la historia, emergiendo aquí y allá bajo diferentes rostros. Su presencia es código porque no depende del tiempo ni del idioma. Se manifiesta como geometría, como vibración, como memoria. El hermetismo, atribuido a Hermes Trismegisto, es quizá el intento más explícito de traducir este código. Textos como la Tabla Esmeralda o el Corpus Hermeticum no son simples escritos filosóficos. Son mapas de conciencia que actúan como espejos. Quien los lee superficialmente encuentra frases enigmáticas. Quien los contempla con atención siente que algo en su interior se reordena, que un eco responde desde lo más profundo. Lo que está arriba es como lo que está abajo. El todo es mente. Estas no son metáforas poéticas, son fórmulas vivas que, al vibrar en ti, alteran tu percepción. En Egipto, Yehuti era representado con cabeza de ibis. El ibis, ave que camina entre el barro y el cielo, simboliza al mensajero que une dimensiones. Yehuti no solo escribía jeroglíficos, escribía la trama misma de la realidad. Cada trazo, cada cálculo, era un intento de reflejar el orden invisible que sostiene el universo. Quien lo invocaba no buscaba milagros externos, buscaba recordar la armonía interna. El tiempo que medía no era cronológico, era vibracional. No se trataba de segundos y minutos, sino de ritmos del alma, de latidos invisibles que marcan la verdadera música de la existencia. En la tradición hebrea, Enoc es descrito como aquel que caminó con Dios y ya no estaba, porque Dios se lo llevó. Su figura se convierte en puente, en aquel que traspasa el límite de lo humano para encarnar lo divino. Enoc representa la posibilidad de que un ser humano, al vibrar en sintonía con lo eterno, trascienda la muerte y se convierta en testigo perpetuo de la verdad. ¿No es acaso el mismo patrón que en Egipto se conocía como Yehuti, el que calculaba ciclos más allá del tiempo? O en Grecia como Hermes, el mensajero entre mundos. El código está ahí, disfrazado de diferentes relatos, esperando que los reconozcamos como partes de un mismo todo. Lo fascinante es que este código no actúa en la historia como un recuerdo lejano, sino como una vibración que todavía se puede experimentar. Cuando sientes que una frase simple te atraviesa con fuerza inesperada,
Cuando un símbolo antiguo despierta en ti un estremecimiento difícil de explicar. Cuando una sincronía cotidiana parece decirte que hay algo o alguien acompañando tu camino. Estás entrando en resonancia con ese campo. Thoth se manifiesta no para imponer verdades, sino para recordar que la sabiduría no está afuera, sino en la memoria profunda de tu alma. Él es espejo, no maestro autoritario. Refleja lo que ya está en ti, esperando despertar. Piensa en lo que ocurre cuando sueñas con una figura que no conocías y al investigar descubres que ese nombre o ese rostro pertenece a un dios antiguo. O cuando un texto que nunca habías leído parece describir exactamente lo que estás viviendo. Estos no son accidentes. Son destellos de un código que sigue activo, que se despliega en tu vida cuando tu vibración está lista. La memoria de Thoth no se transmite solo en libros. Vive en los símbolos, en los sueños, en los silencios. Ahora cierra los ojos un instante y siente lo siguiente. ¿Y si cada uno de esos nombres Hermes, Yehuti, Enoch fueran apenas máscaras de tu propia conciencia superior? ¿Y si el verdadero maestro no estuviera afuera, sino dentro de ti, aguardando a que lo reconozcas? La tradición hermética siempre lo afirmó. El hombre es el microcosmos del macrocosmos. Lo que ves como dioses externos son reflejos de potencias internas. Thoth no busca adoración, busca reconocimiento. Busca que mires en tu interior y recuerdes que la chispa que animó a los sabios de todas las eras también arde en ti. Al comprender a Thoth como código viviente, la historia se transforma. Ya no lees mitos antiguos como cuentos lejanos, los lees como instrucciones. Cada símbolo es un mapa, cada relato es un espejo, cada nombre es un puente. Y el puente siempre lleva hacia adentro, porque lo que Hermes enseñó con palabras, lo que Yehuti registró con geometrías, lo que Enoch encarnó con su vida, es la misma verdad, que la conciencia humana puede elevarse, cruzar velos, trascender límites y recordar su origen divino. En este instante, mientras escuchas estas palabras, el código se activa de nuevo. No necesitas comprenderlo con lógica, solo sentir la vibración que resuena en tu pecho. Permanece atento a lo que tu cuerpo revela, un escalofrío, un suspiro, una lágrima contenida. Esas señales son la forma en que tu campo energético responde. Y si respondes a ellas con presencia, si no las descartas como simples reacciones, entonces el código se fija. Se instala. Comienza a transformar tu percepción. No es casualidad que estés aquí. El código de Thoth se manifiesta cuando alguien está listo para recordar. Y si lo escuchas ahora, es porque ya hay una parte de ti que sabe, una parte que no necesita pruebas ni explicaciones, porque reconoce la vibración como quien reconoce una canción olvidada. Entonces dime, ¿te atreves a seguir la melodía, a escuchar lo que Hermes susurró en Grecia, lo que Yehuti escribió en Egipto, lo que Enoch encarnó en la tradición hebrea? ¿Te atreves a aceptar que no son tres figuras distintas, sino un mismo código vibrante que hoy toca tu puerta para recordarte quién eres en verdad? Todo lo que has escuchado hasta ahora ha sido una preparación. Un puente para que podamos entrar en uno de los principios más desconcertantes y transformadores que Thoth dejó a la humanidad. Si en la parte anterior comprendiste que Hermes, Yehuti y Enoch no son nombres aislados, sino máscaras de un mismo código viviente, ahora debes saber que ese código no está hecho de símbolos externos, sino de vibraciones internas. Y la primera clave de ese código es esta: todo es mente. Quizás al escuchar esta frase por primera vez te parezca filosofía abstracta.
una idea bonita para reflexionar, pero demasiado lejana para tocar tu vida cotidiana. Sin embargo, si permites que penetre más allá de tu intelecto, descubrirás que es una de las verdades más prácticas y revolucionarias que se han pronunciado. La tabla esmeralda, atribuida a Thoth. Hermes la resume en unas pocas palabras. El todo es mente, el universo es mental. ¿Qué significa esto? Significa que lo que llamas realidad no es una maquinaria ciega de átomos inertes, sino el resultado de un pensamiento, una vibración consciente que sostiene cada partícula, cada forma, cada experiencia. Imagina un sueño. Mientras duermes, las imágenes parecen sólidas. Caminas, hablas, sientes miedo, alegría, dolor, todo parece real. Pero al despertar comprendes que nada estaba fuera de tu mente. Todo fue un escenario sostenido por tu conciencia. Los antiguos decían que el universo funciona de manera similar. Una mente infinita sostiene el entramado de galaxias, planetas, cuerpos y pensamientos. No es metáfora, es estructura. La física moderna, aunque con otro lenguaje, empieza a rozar este misterio. Cuando observamos el comportamiento de las partículas subatómicas, vemos que no se comportan como objetos sólidos, sino como posibilidades que se manifiestan de manera distinta dependiendo de la observación. El observador cambia lo observado. ¿No es esto una confirmación científica de lo que la tabla esmeralda afirmó hace milenios? Si todo es mente, entonces la materia es pensamiento cristalizado. Tu cuerpo, tus circunstancias, tus relaciones son reflejos de vibraciones que primero existieron en un plano más sutil. Lo que piensas y sientes no se queda encerrado en tu cráneo o en tu pecho. Se proyecta como ondas en un campo invisible que organiza la realidad a tu alrededor. Has experimentado esto muchas veces sin darle un nombre. ¿Recuerdas aquella vez en que estabas lleno de miedo y todo a tu alrededor parecía amenazante? ¿O aquel día en que despertaste con gratitud y coincidencias luminosas comenzaron a ocurrir, como si la vida misma celebrara contigo? Eso es mentalismo en acción. No es magia, es coherencia vibracional. Thoth lo sabía y por eso dejó la enseñanza envuelta en frases enigmáticas. Quien la lee superficialmente la convierte en eslogan. Quien la contempla en silencio descubre que cada palabra pulsa como un mantra, como una geometría que reorganiza el campo de la conciencia. El todo es mente no te invita a pensar más, sino a pensar de manera diferente. No te pide que te pierdas en ideas abstractas, sino que observes el poder creativo de tus pensamientos cotidianos, porque cada pensamiento es una semilla, y esas semillas, al repetirse, al vibrar con emoción, se convierten en paisajes enteros. Permíteme una metáfora. Imagina que tu mente es un pincel invisible y el universo es un lienzo vivo. Cada idea que sostienes, cada emoción que alimentas, es un trazo en ese lienzo. Cuando repites pensamientos de miedo, pintas con tonos oscuros. Cuando sostienes gratitud, los colores se iluminan. No puedes evitar pintar, porque existir es crear. Lo único que puedes elegir es qué trazos dejarás. El universo no responde a tus deseos superficiales. Responde a la vibración real que sostienes con coherencia. En este punto, quizás sientas la resistencia de tu mente racional. Si todo es mente, ¿por qué existen las guerras, el dolor, las injusticias? ¿Acaso yo pensé en eso? Aquí es donde el principio de mentalismo requiere mayor profundidad. No se trata de culparte por todo lo que ocurre, sino de comprender que formamos parte de una mente colectiva.
La realidad que compartimos es la suma de vibraciones individuales que se entretejen como hilos en un tapiz común. Tus pensamientos afectan, pero también lo hacen los de millones de personas. Por eso el despertar individual es tan poderoso, porque cada mente que se alinea con la verdad altera el tejido del todo. Una chispa de coherencia enciende otras, como velas que se encienden unas a otras en la oscuridad. Los antiguos iniciados practicaban el mentalismo no como teoría, sino como disciplina. Sabían que un pensamiento sostenido con atención plena y emoción coherente podía mover montañas invisibles. Sabían que la repetición automática de pensamientos inconscientes creaba cadenas que esclavizaban al alma. Por eso el primer trabajo era observarse. Reconocer qué pensamientos circulaban como ríos subterráneos. Cuáles eran herencias familiares, cuáles eran implantes culturales. Solo al reconocerlos podían transformarlos. Y al transformarlos, el mundo alrededor cambiaba. Haz una pausa ahora mismo. Pregúntate, ¿qué pensamientos se han repetido en mí los últimos días? ¿De qué color he pintado mi lienzo? No lo juzgues, obsérvalo. Y luego recuerda, tienes el poder de elegir otra vibración. Respira profundo y sostén un pensamiento de gratitud, aunque sea por algo mínimo, por el aire que entra, por el latido que sigue. Siente cómo ese pensamiento no es estático, vibra, se expande. Comienza a tejer a tu alrededor un campo más armónico. Eso es mentalismo practicado, no leído. La tabla esmeralda advertía que comprender estos principios no era suficiente. Había que encarnarlos. Lo que está abajo es como lo que está arriba, decía, recordándonos que lo interno y lo externo son espejos. Si quieres ver un mundo distinto, empieza por vibrar distinto. No esperes a que el afuera cambie por azar. El cambio comienza en tu mente, en tu campo, en tu coherencia. Y cuando lo logras, el universo responde como un espejo obediente. Este principio fue prohibido y oculto porque libera. Un ser humano que sabe que su mente es creadora no puede ser manipulado con miedo ni sometido con dogmas. Por eso los sistemas de control transformaron el mentalismo en superstición, en religión rígida, en ciencia reduccionista. Te hicieron creer que solo lo visible existe, que eres un engranaje impotente en una máquina inmensa. Pero hoy, al recordar que todo es mente, la cadena comienza a romperse. Escucha bien, no eres un espectador en el teatro de la vida. Eres guionista, director y actor al mismo tiempo. Cada emoción que sostienes es una instrucción para el campo universal. Cada pensamiento repetido es una orden que el universo recibe. Y la vida, obediente, te devuelve escenarios que reflejan tu vibración. La pregunta no es si estás creando. La pregunta es, ¿qué estás creando? Cuando comprendas esto en toda su profundidad, dejarás de pedir milagros afuera y empezarás a cultivar vibraciones dentro. Dejarás de esperar salvadores externos y recordarás que la mente, al alinearse con la verdad, es el mayor de los milagros. Y entonces, las palabras de la tabla esmeralda ya no serán un misterio arcano. Serán tu experiencia viva. Recuerda, el todo es mente, y tú, siendo parte del todo, eres también mente. Cuando piensas, vibras. Cuando vibras, creas. Y cuando creas con conciencia, atraviesas el velo y recuerdas que siempre has sido co-creador de la realidad. Has escuchado ya que todo es mente, que la realidad que percibes es vibración organizada en patrones conscientes. Pero ese principio, aunque esencial, sería incompleto sin su reflejo inmediato, la correspondencia.
Porque si todo es vibración, entonces cada nivel de existencia se refleja en los demás. Los antiguos lo resumieron en una sola frase, tan simple que parece inocente, pero tan profunda que puede derrumbar cualquier sistema de control. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. ¿Te das cuenta de lo que significa? Significa que el universo no está fragmentado en compartimentos aislados, sino tejido como un mismo organismo. Lo que ocurre en lo grande se refleja en lo pequeño, y lo que vibra en lo pequeño resuena en lo grande. El átomo y la galaxia son espejos en distinta escala. El latido de tu corazón refleja el pulso del cosmos. Tu respiración sigue el mismo ritmo que las mareas que obedecen a la luna. El ciclo de tus células se asemeja al ciclo de las estrellas que nacen y mueren en el vacío. Nada está separado. Todo es un fractal, una geometría viva que se repite con variaciones infinitas. Los iniciados en Egipto lo sabían. Por eso construían templos y pirámides alineadas con las constelaciones. No lo hacían por superstición ni por estética, sino porque entendían que al imitar las proporciones del cielo en la tierra, abrían un puente vibracional. Las pirámides no eran solo tumbas, eran resonadores, geometría sólida que conectaba lo terrenal con lo cósmico. Así, quien entraba en su interior no estaba caminando en piedra, estaba atravesando un mapa del universo. Piensa en la espiral de un caracol y en la forma de una galaxia. Piensa en las ramificaciones de tus pulmones y en las ramas de un árbol. ¿Por qué se repite el mismo diseño? Porque la vida no inventa desde cero en cada nivel. Replica patrones, geometrías que sostienen el orden de lo visible e invisible. Esa repetición es la prueba viviente de la correspondencia, lo que se gesta en lo invisible. Tarde o temprano se imprime en la materia, y lo que ocurre en la materia es un símbolo de dinámicas más profundas en planos que no ves. Pero este principio no es solo un poema cósmico, tiene consecuencias directas en tu vida diaria. Como es adentro, es afuera. Tus pensamientos y emociones no se quedan ocultos. Se reflejan en los acontecimientos, en las relaciones, en el modo en que los demás responden a tu presencia. ¿No has notado que cuando estás en calma, las discusiones parecen desarmarse antes de empezar? ¿O que cuando llevas dentro ira o miedo, el mundo parece devolvértelo multiplicado? Ese es el principio en acción. Tu campo interno proyecta, y la realidad externa responde. La correspondencia también funciona en sentido contrario. Cuando observas con atención la naturaleza, estás leyendo un espejo de tu propio interior. Los sabios aprendían de las estaciones, de los ciclos lunares, de los movimientos del sol. Veían en cada semilla un símbolo de su propia transformación. El invierno, con su aparente muerte, era espejo de los momentos de oscuridad interna. La primavera, con su brote inevitable, reflejaba el renacimiento de la conciencia tras la prueba. Nada en la naturaleza era casualidad, todo era enseñanza. Y aquí aparece la geometría viva, la clave silenciosa que conecta todas estas correspondencias. Porque la correspondencia no se trata solo de símbolos poéticos, sino de formas reales, medibles, que sostienen la vibración, la proporción áurea, el número phi, el compás que aparece en las conchas marinas, en las flores, en el cuerpo humano. Es un lenguaje universal, es la firma del todo. Ver esa proporción en tu mano o en un templo no es coincidencia. Es evidencia de que el mismo patrón sostiene micro y macrocosmos. Los iniciados hablaban de la geometría no como una ciencia abstracta, sino como un puente. Cada figura, el círculo, el triángulo, la espiral no es solo una forma,
Es un estado vibracional. Meditar en ella será entrar en resonancia con las fuerzas que organizan el universo. Por eso la flor de la vida, grabada en piedras en múltiples culturas, no es un adorno. Es un mapa vibracional que contiene las proporciones de la creación. Quien la contempla con atención no solo ve líneas entrelazadas, siente cómo su campo energético se reorganiza, cómo una armonía antigua comienza a despertarse. Ahora piensa, si como es arriba, es abajo, entonces también como es adentro, es afuera. Lo que niegas en ti, lo encuentras en los demás. Lo que rechazas de tu sombra, se te presenta como espejo en las situaciones externas. Y lo que sanas en tu interior, libera también tu entorno. Esto no es misticismo vacío. La psicología moderna ya reconoce que proyectamos en otros lo que no aceptamos en nosotros mismos. Lo que los sabios herméticos sabían desde siempre es que este principio no se limita a la mente, atraviesa todos los planos. Aquí se esconde un poder inmenso, pero también una gran responsabilidad, porque si todo es correspondencia, entonces no existe acción aislada. Cada pensamiento, cada palabra, cada gesto, se refleja en el tejido del todo. Lo que haces en secreto vibra en lo invisible y termina manifestándose de alguna manera. El universo no castiga ni premia. Refleja. Tú eres quien imprime el patrón y al comprenderlo, dejas de sentirte víctima y empiezas a reconocerte como con tu creador. Haz un experimento sencillo. Mira una planta en silencio. Observa cómo sus hojas se organizan en espiral, cómo sus nervaduras recuerdan a tus venas, cómo su respiración invisible conecta con la tuya. Permite que esa contemplación te muestre que no estás separado. Esa planta es un reflejo de ti y tú eres un reflejo de ella. En ese instante comprenderás que la correspondencia no es una teoría, es un hecho vivo. Lo de afuera te habla de lo de adentro, y lo de arriba se derrama en lo de abajo como lluvia inevitable. Por eso los sistemas de control temieron tanto este principio. Porque si entiendes que lo externo es reflejo de lo interno, ya no necesitas mediadores, ni dogmas, ni autoridades que te digan cómo vivir. Descubres que el templo verdadero está en tu propia conciencia, que el altar está en tu corazón, que cada respiración es un rito, y ese descubrimiento es libertad, una libertad peligrosa para quienes quieren gobernar mediante el miedo. La frase como es arriba, es abajo no fue un adorno en la tabla esmeralda, fue una advertencia y una promesa. Advertencia de que nada queda oculto, de que lo que siembras en la mente florecerá en la materia, promesa de que al alinear tu interior con la verdad, el mundo exterior se transformará inevitablemente. Tú no puedes alterar el cosmos entero de golpe, pero sí puedes armonizar tu pequeño mundo. Y ese mundo, al reflejar la armonía, se convierte en semilla para el todo. Mira el cielo nocturno. Las constelaciones parecen fijas, pero en realidad se mueven, se transforman, danzan en ciclos inmensos. Ahora mira dentro de ti. Tus pensamientos, tus emociones también parecen sólidos, pero en verdad son movimientos, vibraciones que giran y cambian. El cielo está en ti y tú estás en el cielo. Esa es la correspondencia. Esa es la geometría viva que respira en cada átomo y en cada galaxia. Permanece con esta verdad unos segundos. No intentes comprenderla del todo. Déjala vibrar en ti como un mantra silencioso, porque al resonar, empieza a abrir una visión distinta. Empiezas a ver la vida como un espejo sagrado.
Y en ese espejo, lo que antes parecía azar se revela como lenguaje. El universo te habla constantemente. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar desde el principio de los tiempos? Los sabios repitieron que nada está inmóvil, que todo vibra, que cada forma que ves y cada silencio que habitas está sostenido por un pulso invisible. Aunque a los ojos comunes la materia parezca quieta, en lo profundo todo se mueve. El átomo danza, las partículas oscilan, la energía fluctúa sin cesar, y esa vibración no es un detalle secundario de la realidad, es la raíz misma de la existencia. Si el principio del mentalismo nos reveló que todo es mente, el principio de vibración nos muestra que la mente se expresa como frecuencia, como onda, como movimiento constante que nunca se detiene. Mira tu propio cuerpo. Cuando pones la mano en tu pecho y sientes el corazón latiendo, no estás percibiendo un simple bombeo mecánico. Estás sintiendo el tambor sagrado que marca el ritmo de tu vida. Y ese tambor genera ondas que se extienden más allá de tu piel. La ciencia lo ha medido. El corazón produce un campo electromagnético miles de veces más fuerte que el cerebro. Ese campo rodea tu cuerpo, se entrelaza con otros campos, interactúa con el espacio mismo. Cada emoción que vibra en ti se convierte en geometría que otros perciben aunque no sepan explicarlo. Cuando sientes miedo, el campo se vuelve caótico y quienes se acercan lo sienten como inquietud. Cuando sientes gratitud, el campo se ordena y quienes entran en tu cercanía sienten calma, confianza, apertura. Thoth lo expresó con la sencillez de quien conoce lo profundo. El cuerpo es el eco de la vibración. Si el alma vibra en armonía, el cuerpo florece. Si vibra en desorden, el cuerpo se resquebraja. Por eso la enfermedad no es un enemigo, sino un mensajero. Es el reflejo de una vibración disonante sostenida por demasiado tiempo. El cuerpo obedece al campo como un río obedece a su cauce. Si el cauce se tuerce, el río se desborda. Si el campo se distorsiona, el cuerpo manifiesta desequilibrio. ¿No lo has sentido? Ese instante en que entras en un lugar y sin razón aparente percibes que algo no está bien, o al contrario, cuando conoces a alguien y basta con un saludo para sentir confianza, como si lo hubieras conocido desde siempre. Eso no lo explican las palabras, lo explica la vibración. Tus células son antenas sensibles, tu piel, tu respiración, tu sistema nervioso. Todo está leyendo constantemente el campo que te rodea. Eres un instrumento afinado en un concierto cósmico. La vibración tiene una ley. Todo lo similar se atrae. Todo lo coherente se amplifica. Si mantienes pensamientos de miedo, atraerás escenarios que confirmen ese miedo. Si sostienes gratitud, atraerás experiencias que expandan esa gratitud, no porque un Dios te premie o castigue, sino porque la vibración resuena con lo semejante. El campo es neutral, como un espejo. No juzga, no interpreta, solo refleja. Tú eres quien imprime la nota que después escucharás de vuelta. Por eso los iniciados hablaban de la coherencia, porque no basta con pensar algo superficialmente. El campo responde a lo que vibras de manera integrada, pensamiento, emoción y cuerpo en un mismo compás. Si dices estoy en paz pero tu corazón late con ansiedad, lo que emites es ansiedad. Si afirmas confío en la vida pero en tu pecho vibra desconfianza, lo que se expande es la desconfianza. El campo no responde a las palabras, responde a la vibración real. Y esa vibración se ordena cuando hay coherencia, cuando lo que piensas,
sientes y haces están alineados. Los estudios modernos del Instituto HeartMath lo han confirmado. Observaron que cuando una persona entra en un estado de aprecio o compasión sincera, su ritmo cardíaco cambia. Pasa de patrones irregulares y caóticos a ondas suaves y armónicas. Y al mismo tiempo, el cerebro comienza a sincronizarse con ese ritmo. El resultado es lo que llaman coherencia fisiológica. Un estado en el que todo el organismo trabaja como una orquesta afinada. Pero lo más sorprendente fue descubrir que ese estado no queda dentro de la persona. Su campo electromagnético se vuelve más fuerte y organizado, y puede influir en quienes están a su alrededor. Es decir, tu vibración no termina en ti. Te atraviesa y se expande como un río invisible que toca a otros. Thoth lo sabía y por eso no buscaba milagros espectaculares. Su enseñanza era más sutil. Alinea tu vibración y el universo se alineará contigo. No necesitas manipular la materia a la fuerza. Necesitas ordenar tu campo. Y cuando lo haces, los acontecimientos empiezan a moverse de otra manera. Coincidencias que parecen milagros se multiplican. Personas y oportunidades que antes estaban ocultas aparecen. Lo que antes parecía imposible comienza a fluir, porque el campo no distingue entre lo pequeño y lo grande. Responde a la vibración coherente como un metal responde al imán. Aquí está la clave que pocos quieren aceptar. El cambio no comienza afuera, comienza en el campo que sostienes. De nada sirve cambiar de ciudad, de pareja o de trabajo si llevas contigo la misma vibración. Tarde o temprano, la realidad se reorganizará para reflejar lo que emites. Pero si cambias la vibración, aunque nada externo parezca distinto, todo empieza a percibirse de otra manera, porque has cambiado la frecuencia del instrumento y, por tanto, la melodía de la vida. Haz la prueba ahora. Lleva tu atención al corazón. Respira contando lentamente 4 tiempos al inhalar y 6 tiempos al exhalar. Mientras lo haces, piensa en algo que genuinamente agradeces. Puede ser algo sencillo, un amigo, un recuerdo, la luz del sol sobre tu piel. Siente esa gratitud expandiéndose por tu pecho. Observa cómo, poco a poco, la respiración se suaviza, el cuerpo se relaja, los pensamientos se calman. Ese es el inicio de la coherencia. No has cambiado nada afuera y, sin embargo, todo en ti ya es distinto. El campo responde. Los antiguos lo llamaban magia. Hoy lo llamamos fisiología, neurociencia, electromagnetismo, pero el misterio es el mismo. Eres vibración, y esa vibración teje tu experiencia. Lo que Thoth enseñó como principio oculto ahora empieza a encontrar confirmaciones en la ciencia moderna. Bruce Lipton mostró que las células no están determinadas solo por genes, sino por el entorno vibracional que las rodea. Dean Radin documentó cómo la intención humana puede alterar sistemas supuestamente aleatorios. Todos ellos, desde distintos ángulos, están recordando lo que la sabiduría ancestral jamás olvidó: que la vibración organiza la realidad. Y aquí se abre un desafío profundo, porque no basta con entenderlo intelectualmente, debes vivirlo. Debes asumir la responsabilidad de lo que vibras. Debes preguntarte en cada instante qué frecuencia estoy sosteniendo, qué estoy transmitiendo al campo común que compartimos todos. Porque cada emoción que eliges no solo te afecta a ti, afecta al tejido invisible que nos une. Somos emisores y receptores en una red inmensa,
Tus pensamientos y emociones atraviesan esa red, influyen en otros, y a su vez, lo que otros vibran llega hasta ti. No estás aislado, estás en constante intercambio. El principio de vibración te invita a dejar de ser víctima del ruido emocional y a convertirte en músico consciente de tu propia frecuencia. Te invita a ordenar tu campo, no para controlar el mundo, sino para resonar con la parte más luminosa del universo. Cuando vibras en coherencia, no solo sanas tu cuerpo, sanas a quienes te rodean. Te conviertes en un nodo de estabilidad en medio del caos, en una fuente de claridad en medio de la confusión. Esa es la verdadera influencia, la que no necesita palabras ni discursos, porque vibra en el silencio de lo invisible. Recuerda, nada está inmóvil, todo vibra, y tú eres parte de esa danza eterna. Cada latido, cada respiración, cada emoción es una nota en la sinfonía cósmica. No estás aquí para sufrir el ruido de un campo distorsionado. Estás aquí para recordar que puedes afinarte, que puedes alinearte, que puedes ser coherencia viva. Y cuando lo haces, el velo se abre un poco más. El mundo deja de ser un accidente caótico y comienza a revelarse como lo que siempre ha sido. Un campo vibrante de conciencia en el que cada ser es creador y partícipe. Hay un ojo que no mira con pupilas ni depende de la luz exterior. Un ojo que no necesita párpados ni se cansa con la vigilia. Los antiguos lo llamaron el ojo interno. El ojo que ve en la oscuridad, el que no necesita imágenes porque reconoce vibraciones. Y ese ojo, aunque lo olvidaste, sigue allí en ti, aguardando el instante en que decidas callar lo suficiente para escucharlo, porque no se abre con esfuerzo ni con fórmulas, se abre con silencio. El silencio del que hablamos no es simplemente ausencia de ruido, es un estado, un espacio interior donde la mente deja de agitarse, donde el murmullo constante de pensamientos se aquieta, como un lago que poco a poco recupera su calma después de que las piedras dejan de caer. Cuando esa calma aparece, el ojo interno comienza a percibir. No ve colores ni formas, sino ritmos, conexiones, presencias sutiles. Es como si detrás de cada objeto existiera una vibración secreta que se hace visible solo cuando tu atención ya no está distraída. ¿Has notado alguna vez que cuando realmente observas algo, sin querer interpretarlo, empieza a brillar de una manera distinta? Un árbol deja de ser un objeto más y se convierte en un ser vivo que respira contigo. Una piedra ya no es inerte, sino un fragmento de eternidad que guarda memoria del tiempo. Esa transformación no la produce el objeto, la produce tu mirada. El ojo interno empieza a reconocer lo que siempre estuvo allí. Todd hablaba de este ojo como una puerta entre mundos. Decía que lo visible y lo invisible están separados apenas por un velo tan sutil que basta una vibración distinta de atención para atravesarlo. Pero esa atención no se parece a la concentración forzada que aprendiste en la escuela. No es tensión ni esfuerzo. Es presencia. Estar tan plenamente aquí que cada cosa se revela en su totalidad. Cuando miras con presencia, no buscas. Reconoces, no analizas, comprendes, no juzgas, acoges. En el centro de tu cerebro existe una pequeña glándula, la pineal. Envuelta en misterio desde la antigüedad, los egipcios la simbolizaban con el ojo de Horus, los hindúes la relacionaron con el tercer ojo, y los hermetistas la entendieron como el portal entre dimensiones. No importa el nombre, lo que importa es que representa la capacidad de percibir más allá de los sentidos físicos.
Cuando aquietas la mente y alineas tu respiración con el corazón, esa glándula responde, como si despertara de un sueño profundo. Y al hacerlo, la percepción se amplía. Los iniciados no buscaban visiones espectaculares, no necesitaban luces ni milagros. Sabían que el verdadero poder del ojo interno estaba en lo sutil, en notar una vibración en el aire, en reconocer una sincronía, en presentir una decisión antes de que la mente la justificara. Lo extraordinario se esconde en lo pequeño, y es allí donde la atención se convierte en herramienta sagrada, porque allí donde diriges tu atención, la energía se organiza. Y allí donde la energía se organiza, la realidad se transforma. Imagina por un momento que tu atención es como un rayo de luz en una habitación oscura. Allí donde lo enfocas, las formas aparecen. Lo que queda fuera permanece en penumbra. Así funciona tu conciencia. Ilumina lo que observa y deja en sombra lo que descuida. El ojo interno amplía ese rayo. No se limita a lo evidente. Atraviesa las formas. Ilumina lo que late detrás. Por eso, cuando lo usas, empiezas a ver patrones que antes ignorabas. Te das cuenta de que los encuentros que parecían casuales siguen una trama invisible. Comprendes que las emociones que ignorabas eran mensajes cifrados. Descubres que el cuerpo, con cada tensión y cada suspiro, lleva siglos hablándote en un idioma olvidado. El silencio es la llave, la atención es la puerta y la percepción sutil es el cruce. Cuando los tres se alinean, algo ocurre en tu interior. El tiempo se dilata, los pensamientos dejan de perseguirse unos a otros y una claridad extraña aparece. Es una claridad que no viene del razonamiento, sino de un reconocimiento profundo. Sabes algo sin saber cómo lo sabes. Reconoces una verdad como si siempre hubiera estado contigo. Eso es el ojo interno mostrándote lo que la mente nunca pudo dar. No temas si al principio parece frágil. La percepción sutil es como un músculo que se fortalece con la práctica. Al principio es apenas un destello, una sensación en el pecho, una intuición en medio de la rutina. Pero cuanto más la honras, más se expande. Empiezas a confiar en ese lenguaje silencioso y con el tiempo ya no dudas de él, porque notas que se cumple, que te guía, que te conecta con algo mayor. Los antiguos lo practicaban en templos, en cuevas, en desiertos. Se retiraban no para huir del mundo, sino para aquietarse y escuchar. Y lo que escuchaban no eran voces ni doctrinas, era vibración. El murmullo del universo que resuena igual en una estrella y en una célula. Ese murmullo sigue sonando hoy, pero solo quien cultiva silencio puede percibirlo. El ruido del mundo lo tapa, pero nunca lo borra. Por eso este camino no se trata de añadir más información, sino de quitar el exceso, de despojarse del ruido hasta que lo esencial se haga audible. Prueba ahora mismo un ejercicio sencillo. Cierra los ojos y escucha los sonidos a tu alrededor. No intentes nombrarlos ni juzgarlos, solo escúchalos como vibraciones. Después, lleva tu atención a la respiración. Observa cómo entra y sale el aire sin que hagas nada. Luego, siente tu corazón. Tal vez percibas el latido, tal vez solo una presencia cálida en el pecho. Permanece ahí, sin prisa. En ese instante, ya estás usando el ojo interno. Has dejado que la atención se vuelva presencia y que el silencio abra la puerta. Todd decía que el ojo interno no se activa con fórmulas, sino con disponibilidad. Solo pide un gesto, estar presente. Lo demás ocurre solo.
Porque la conciencia, cuando deja de fragmentarse, recuerda su unidad, y en esa unidad se revela la visión que atraviesa el velo. Lo que veas con ese ojo no siempre será cómodo. A veces te mostrará tus propias sombras, patrones ocultos, memorias que habías enterrado, pero también te mostrará la luz detrás de cada sombra, el sentido detrás de cada herida, la belleza escondida en lo que parecía caos. El ojo interno no te engaña, te muestra la realidad sin disfraces. Y esa verdad, aunque a veces duela, libera. Cuando aprendes a sostener esa visión, el mundo exterior cambia, no porque los demás cambien, sino porque tu mirada ya no se limita a la superficie. Ves a las personas no solo por lo que dicen o hacen, sino por lo que vibran. Reconoces sus miedos, sus anhelos, sus silencios, y al verlos, también te reconoces en ellos. Entonces la separación comienza a disolverse. Entiendes que todos estamos atravesados por el mismo campo, que la luz que percibes afuera es la misma que pulsa adentro. Ese es el verdadero regalo del ojo interno. Enseñarte que nunca estuviste solo, que detrás de cada instante cotidiano hay una corriente sagrada que todo lo une. Y cuando la reconoces, tu vida se convierte en un templo abierto, en una ceremonia constante, en un diálogo silencioso con lo invisible. Permanece en este silencio unos segundos más, incluso mientras las palabras terminan, porque lo que importa no es lo que digo, sino lo que resuena en ti ahora mismo. Siente tu respiración, siente tu pecho, siente la presencia que observa. Ese eres tú con el ojo abierto, ese eres tú recordando. ¿Alguna vez has sentido que un minuto podía alargarse como si fueran horas? ¿O que en un abrir y cerrar de ojos habían pasado días enteros sin que lo notaras? El tiempo que marcan los relojes no es el mismo tiempo que percibe tu conciencia. Hay un tiempo mecánico, lineal, que divide la existencia en segundos, horas y calendarios. Y hay otro tiempo, elástico, vivo, que se estira y se contrae según la vibración en la que te encuentres. Cuando entras en ese tiempo elástico, la vida adquiere un matiz distinto. Ya no es un río uniforme que fluye sin detenerse, sino un océano que pulsa, a veces con calma, a veces con intensidad, y que te envuelve en corrientes invisibles. La ciencia moderna ha confirmado lo que los iniciados sabían. En situaciones de crisis, tu percepción del tiempo cambia. Un accidente, un peligro, un instante de riesgo hace que todo se ralentice. No es imaginación. Es tu cerebro procesando más información de lo habitual, expandiendo tu capacidad de registrar detalles. Lo mismo ocurre en estados meditativos profundos o en experiencias de creatividad intensa. El tiempo parece detenerse, como si entraras en una zona donde la eternidad se filtra en lo cotidiano. Eso es el presente expandido. Un estado en el que no estás atrapado ni en los recuerdos del pasado ni en las proyecciones del futuro, sino tan plenamente en el ahora que el ahora se vuelve infinito. Los sabios egipcios hablaban de este estado como el tiempo de los dioses, un tiempo circular en el que todo ocurre simultáneamente. No era un mito, era una experiencia. En los templos, los iniciados aprendían a suspender la percepción lineal para entrar en esa dimensión donde cada segundo está cargado de eternidad. Allí descubrían que lo que llamamos destino no es una línea trazada, sino un campo de posibilidades que se abren y cierran según la vibración con la que decides vivir. La sincronicidad es la huella visible de este tiempo expandido. ¿Nunca te ha pasado pensar intensamente en alguien y recibir su mensaje minutos después?
o encontrarte con un libro por casualidad que contenía justo la respuesta que estabas buscando. Jung lo llamó sincronicidad. Los hermetistas lo entendieron como resonancia, y Thoth lo describió como la danza del campo vibracional. Porque cuando tu conciencia se expande, empiezas a percibir las conexiones invisibles que siempre estuvieron allí. No es que las coincidencias aparezcan de la nada, es que tu ojo interno se abre lo suficiente para reconocer el tejido oculto que une todas las cosas. En esos momentos, comprendes que nada es aislado, un encuentro, un retraso, una frase aparentemente trivial. Todo puede convertirse en un mensaje. El universo no habla en castellano ni en inglés. Habla en patrones, en ritmos, en señales. Y esas señales aparecen cuando tu atención se afina y tu vibración se alinea con la coherencia. La sincronicidad es el lenguaje del campo respondiendo a tu estado interno. Imagina tu vida como un enorme abanico de caminos posibles. La mayoría del tiempo avanzas sin darte cuenta de que existen bifurcaciones invisibles a cada instante. Pero cuando entras en el presente expandido, cuando el tiempo se vuelve elástico, percibes esas bifurcaciones. Es como si, en lugar de un solo camino, vieras varios corredores de luz abiertos ante ti. Y tu elección ya no se basa únicamente en la lógica, sino en la vibración. Sientes cuál de esos caminos late con fuerza, cuál resuena con tu propósito, cuál se siente vacío o forzado. Esa sensibilidad es la brújula de la sincronicidad. Los mayas, guardianes del tiempo, comprendieron este secreto. Sus calendarios no eran solo herramientas astronómicas, eran mapas vibracionales que mostraban corrientes de energía en el tejido del tiempo. Ellos sabían que ciertos días, ciertas configuraciones celestes, abrían portales donde la sincronicidad se multiplicaba. Y al alinearse con esos ritmos, navegaban la vida como marineros cósmicos atentos a las mareas invisibles. Thoth transmitió algo semejante cuando habló de los ciclos, de cómo lo que ocurre en lo grande se refleja en lo pequeño. La elasticidad del tiempo no es un error de percepción, es una prueba de que el tiempo es maleable porque es vibración. Y si todo vibra, también el tiempo responde a tu frecuencia. Por eso, cuando vibras en ansiedad, el tiempo parece acelerarse y nunca alcanza. Cuando vibras en presencia, el tiempo se expande y te sostiene. Haz el experimento. La próxima vez que sientas prisa, detente un instante, respira profundo, expande tu atención a los sonidos, a la luz, a las sensaciones en tu piel. Verás cómo, en segundos, la sensación de urgencia se suaviza y aparece más espacio. No detuviste el reloj, pero sí alteraste tu percepción, y con ella, tu capacidad de responder en vez de reaccionar. Eso es navegar el tiempo elástico. Ahora piensa en las veces que la sincronicidad te habló y no escuchaste. Quizá aquel sueño que parecía absurdo y luego se cumplió en la vigilia, o aquel presentimiento que ignoraste y terminó confirmándose. Esas señales no eran accidentes, eran invitaciones a reconocer que tu conciencia ya está conectada con el campo de posibilidades. Lo que llamas intuición es el eco de ese presente expandido que toca tu vida cotidiana. Cuando empiezas a vivir desde ahí, la confianza reemplaza a la duda. Ya no buscas controlar cada detalle, porque entiendes que la vida es más sabia que tus planes. Comienzas a leer la realidad como un texto sagrado en el que cada símbolo tiene un sentido. La sincronicidad se convierte en tu maestro, mostrándote qué camino está alineado y cuál no.
y el tiempo deja de ser un tirano que te persigue para convertirse en un aliado que te guía. Los alquimistas decían que el arte supremo era aprender a unir el tiempo humano con el tiempo divino, y eso es lo que logras cuando entras en el presente expandido. Dejas de vivir en fragmentos y empiezas a vivir en totalidad. Cada instante se vuelve pleno, y en esa plenitud las conexiones se revelan. Entonces comprendes que no estás perdido en un universo indiferente. Estás sostenido por un tejido vibrante que responde a cada latido de tu conciencia. Hoy la física cuántica empieza a rozar estas intuiciones. El experimento de la doble rendija mostró que la observación influye en el comportamiento de las partículas, y si la observación afecta a la materia, también afecta al tiempo, porque tiempo y materia son inseparables. Cuando observas desde un estado expandido, no solo cambias lo que ves, cambias la manera en que fluye el tiempo en torno a ti. El desafío está en sostener este estado sin apego. No se trata de obsesionarse con las señales ni de buscar significados en todo. Se trata de aprender a escuchar con serenidad, de reconocer cuando una sincronicidad es un espejo auténtico y cuando es solo proyección del deseo. La clave es la coherencia. Si estás en coherencia interna, las sincronicidades se ordenan como un río claro. Si estás en caos, verás señales contradictorias, ecos del ruido interno más que mensajes del campo. Por eso Todd insistía en la disciplina de la atención y del silencio, porque solo un corazón tranquilo puede leer bien los símbolos del universo. No necesitas más técnicas que esta: aquietar la mente, abrir la percepción y sostener la presencia. Entonces el tiempo se vuelve elástico y la sincronicidad se convierte en brújula. Cierra los ojos un instante y recuerda el último momento en que sentiste que estabas en el lugar exacto, en el momento exacto. ¿Qué ocurrió? ¿Qué sensación había en tu cuerpo? Esa es la vibración que abre el presente expandido. Esa es la memoria que puedes cultivar para vivir desde ahí. No de vez en cuando, sino como estado natural. El tiempo elástico no es un privilegio de místicos o científicos. Es tu derecho como ser consciente. La sincronicidad no es un fenómeno extraordinario. Es la forma en que la realidad te recuerda que estás conectado con todo. Y navegar el presente expandido es aceptar esa conexión como tu brújula más íntima. Así, cada paso se vuelve parte de una coreografía invisible. Cada respiración es un acuerdo con el universo. Cada mirada es un puente entre mundos. Y entonces descubres que el tiempo no te arrastra. Tú lo navegas. El cuerpo nunca miente. Aunque la mente invente excusas, aunque la voluntad intente fingir fortaleza, aunque la palabra repita que todo está bien, el cuerpo guarda la verdad en silencio. Es un templo de memoria viviente donde cada experiencia deja una huella, donde cada emoción no expresada busca refugio en músculos, vísceras, huesos y sangre. Por eso, cuando el dolor aparece, no llega como enemigo, llega como mensajero, y quien aprende a escucharlo, descubre que detrás de cada síntoma hay un eco vibracional que pide ser reconocido. Todd decía que la carne es apenas la sombra de la luz interior, que lo que llamamos enfermedad no es más que la última consecuencia de una desarmonía en el campo sutil. No es castigo, no es azar, es comunicación. El cuerpo grita solo cuando todas las susurradas advertencias fueron ignoradas. Antes de que la rodilla duela, la vida ya te mostró que no sabías rendirte. Antes de que el estómago se inflame, tu alma ya te recordó las palabras que tragaste sin digerir. Antes de que el corazón se oprima,
Ya cargaba silencios donde debía fluir amor. Cada órgano habla en un idioma vibracional, y el dolor es apenas la traducción física de lo que el espíritu no pudo sostener. El problema es que hemos sido educados para pelear contra el cuerpo. Se nos enseñó a silenciar el dolor, a tapar los síntomas, a creer que la enfermedad es una traición de la biología. Pero ¿qué ocurre si en lugar de guerra elegimos diálogo? ¿Qué pasa si tratamos al cuerpo no como un enemigo que nos limita, sino como un espejo sagrado que refleja lo que hemos negado de nosotros mismos? El espejo no inventa arrugas ni manchas, solo devuelve la imagen. Así también, el cuerpo no inventa sufrimiento, solo devuelve lo que vibracionalmente hemos acumulado. Imagina por un momento tu cuerpo como un archivo. Cada vez que reprimes una emoción, esa emoción no desaparece. Se guarda en un rincón del archivo, un hombro que se tensa, una espalda que carga, una piel que reacciona. Con el tiempo, el archivo se llena y el cuerpo comienza a mostrar lo que la mente se negó a ver. El dolor, entonces, es la firma de una carta que la vida te envía desde hace años, y en lugar de rechazarla, puedes leerla. Puedes preguntarle, ¿qué quieres mostrarme? ¿Qué estoy negando? ¿Qué parte de mí pide volver a la luz? La reorganización sutil comienza en ese instante. Cuando dejas de luchar contra el síntoma y lo contemplas con presencia, no se trata de glorificar el sufrimiento ni de negarse al cuidado médico. Se trata de entender que ningún tratamiento será completo si no escuchas el mensaje vibracional que el cuerpo refleja. Porque aunque calmes la superficie, la raíz seguirá hablando desde lo profundo. Y la raíz siempre está en el campo invisible, en esa red energética que te atraviesa y que responde a cada emoción sostenida. Bruce Lipton lo confirmó milenios después de que Todd lo anunciara. El ambiente celular se moldea más por la vibración emocional que por la genética. Tus células obedecen al campo químico que generan tus pensamientos y sentimientos. Miedo constante, alerta perpetua, rabia no resuelta. Todo eso se convierte en biología de enfermedad. Gratitud sostenida, ternura vivida, paz cultivada. Todo eso se convierte en biología de regeneración. El cuerpo obedece al campo, y el campo obedece a la vibración de tu conciencia. El dolor, entonces, no es un error. Es una brújula. Marca la zona donde el campo está desalineado, donde la frecuencia se distorsionó. Y si lo observas con honestidad, descubrirás que cada dolor tiene un relato. La garganta que arde es la verdad que no dijiste. Las manos rígidas son los abrazos que te negaste. La piel herida es la identidad que rechazaste. El cuerpo escribe frases incompletas con síntomas, esperando que al fin leas lo que no te atreviste a escribir con palabras. Los antiguos sabían que el tacto consciente podía reorganizar el campo, que una mano puesta con amor sobre la herida no era solo contacto físico, era transmisión vibracional, que un aliento profundo en el pecho no era solo oxígeno, era una orden sagrada al campo para volver a la coherencia. No necesitaban aparatos ni laboratorios, necesitaban presencia, porque la presencia ordena lo que la ausencia desorganiza. Haz la prueba. Cierra los ojos y lleva tu atención a un punto de tu cuerpo donde hoy sientas incomodidad. No intentes curarlo, solo coloca tu mano allí. Respira y repite internamente: te veo, te escucho, estoy contigo. Eso basta para que algo empiece a moverse. Tal vez un calor, tal vez un alivio leve, tal vez solo un suspiro. Ese suspiro es el eco del campo respondiendo. La reorganización sutil no ocurre a gritos, ocurre con la delicadeza de un río que regresa a su cauce natural.
El dolor no es la muerte de la vida, es la oportunidad de renacer con más conciencia. Porque cada vez que lo escuchas en vez de negarlo, cada vez que dialogas en vez de luchar, recuperas una parte de ti que estaba exiliada. El cuerpo es el mapa y el dolor es la señal, y el camino que se abre no es hacia afuera, es hacia adentro. Por eso Todd advertía que el verdadero sanador no arregla. Recuerda, no inventa fórmulas, revela códigos. Y uno de esos códigos eternos es este. Lo que vibra en el campo se imprime en la carne, pero también lo que reorganizas en la conciencia se refleja en la biología. Si logras sostener coherencia, el cuerpo responde como un espejo fiel. Mira el dolor con ojos nuevos. No lo llames castigo, no lo llames azar, no lo llames enemigo. Llámalo espejo, llámalo eco, llámalo reorganización, porque en ese espejo descubrirás no solo la herida, sino también la puerta de regreso a la armonía. Permanece unos instantes en silencio. Respira, siente, observa cómo tu cuerpo, incluso en medio del cansancio, sigue siendo leal, sigue intentando equilibrarte, sigue recordándote que eres más que carne, que eres vibración encarnada. Y agradece, porque mientras agradeces, ya estás sanando. Todo lo que vibras es una elección. No importa si lo haces consciente o inconscientemente, cada emoción sostenida, cada pensamiento repetido, cada palabra que pronuncias está sembrando una probabilidad en el campo. La mayoría vive como si esa siembra no existiera, atrapados en la ilusión de que los acontecimientos caen desde afuera como accidentes inevitables. Pero los antiguos sabían que cada ser humano porta un poder inmenso. La soberanía vibratoria. Es la capacidad de elegir no solo lo que haces, sino la frecuencia desde la cual lo haces. Cuando comprendes esto, entiendes que el universo no responde a los deseos superficiales, sino a la coherencia vibracional. Puedes decir quiero paz, pero si vives en la frecuencia del miedo, el campo obedece al miedo. Puedes afirmar quiero amor, pero si vibras resentimiento, la vibración será la que marque el rumbo. El poder no está en la palabra suelta, está en la vibración sostenida, y esa vibración es una elección diaria. Cada instante abre bifurcaciones invisibles. Un gesto de compasión abre una probabilidad luminosa. Un pensamiento repetido de odio abre otra probabilidad densa. El tiempo se organiza en torno a esas elecciones. Lo que llamas destino no es un decreto fijo, es el resultado acumulado de incontables elecciones vibracionales. Y cuando te das cuenta de esto, surge la pregunta más importante: ¿qué eliges vibrar? Pero la soberanía no es solo libertad, también es ética, porque tu vibración no te pertenece solo a ti. Como hemos visto, el campo que irradias toca a los demás, moldea atmósferas, altera posibilidades colectivas. Si eliges vibrar miedo, no solo oscureces tu camino, sino también el de quienes te rodean. Si eliges coherencia, tu simple presencia se convierte en medicina silenciosa. Por eso el verdadero poder interior no es dominio sobre otros, es responsabilidad hacia el campo común. La soberanía vibratoria no significa controlar la vida, significa recordar que eres co-creador. No significa imponer tu voluntad. Significa sostener una frecuencia tan clara que la realidad no pueda sino responder en resonancia. Y en esa resonancia descubres la verdadera ética. No elegir lo que te conviene a corto plazo, sino lo que expande la vida para todos. Así es como el iniciado se convierte en guardián de su vibración. No porque tema al castigo,
sino porque sabe que cada pensamiento es una semilla, cada emoción es un decreto, cada elección es una onda que se multiplica. Y la verdadera grandeza está en elegir conscientemente, en sembrar aquello que eleva, en sostener con humildad la frecuencia que abre caminos. En última instancia, la soberanía vibratoria es la llave más sagrada, la que te devuelve a ti mismo. No eres víctima de un mundo caótico, eres el punto desde el cual el mundo empieza a ordenarse. Ningún despertar verdadero se sostiene en soledad absoluta. La chispa puede encenderse en el silencio de tu interior, pero para transformarse en fuego necesita del soplo compartido. Así lo entendieron los antiguos. Cada templo era menos un edificio y más un campo vibratorio construido por la presencia conjunta de quienes sostenían la misma intención. Una sola conciencia en coherencia puede irradiar a los cercanos. Pero cuando varias conciencias se alinean, nace un tejido más fuerte que cualquier piedra. Un eco que atraviesa generaciones. Thoth lo sabía y por eso dejó sus enseñanzas no como dogmas rígidos, sino como claves que solo florecen en comunidad. La coherencia se multiplica cuando es compartida. Cuando un corazón en calma se encuentra con otro y ambos comienzan a latir en un ritmo silencioso que ningún ojo ve, pero que todo lo impregna. En esos instantes, no importa la lengua, ni la cultura, ni la época. Importa el campo invisible que se fortalece con cada encuentro auténtico. El legado no se transmite únicamente en palabras o símbolos tallados. Se transmite en vibración. El rito no necesita grandes ceremonias para ser real. Basta con una respiración conjunta, con un silencio compartido, con un gesto de reconocimiento. Cada vez que dos o más personas se reúnen en presencia sincera, se abre un portal donde lo invisible se hace tangible. Ese es el verdadero sentido de comunidad. No acumular cuerpos en un espacio, sino unificar campos en una frecuencia. Cuando caminas en coherencia, tu sola existencia se vuelve rito. Tus pasos, tus palabras, tu forma de mirar se convierten en señales que otros reconocen sin que necesiten explicación. No eres tú imponiendo una verdad. Es la vibración misma invitando a recordar. Así se perpetúa el camino abierto, de alma a alma, de latido a latido. El desafío de nuestro tiempo no es solo despertar individualmente, sino aprender a sostener juntos esa vibración. Porque el mundo exterior se alimenta del ruido, de la prisa, de la división. La comunidad de coherencia es el antídoto, un círculo donde se aprende a escuchar sin juicio, a sostener sin controlar, a recordar sin imponer. Allí cada uno trae su chispa y entre todos se construye un fuego que ninguna tormenta puede apagar. El camino no está cerrado, nunca lo estuvo. Cada respiración consciente, cada acto de presencia, cada gesto de amor suma al tejido que otros, antes que nosotros, comenzaron a hilar. Ese es el verdadero legado, saber que no caminamos solos, que pertenecemos a una corriente milenaria de buscadores que sostuvieron la vibración incluso en tiempos de oscuridad. Hoy nos toca a nosotros abrir más el paso, dejar huellas que sirvan de faro a quienes vendrán después, porque la coherencia no muere con un cuerpo, permanece en el campo, en la memoria vibracional de la humanidad. Y cuando elegimos vivirla juntos, el rito se renueva, el legado se activa y el camino se expande más allá de lo que alcanzamos a imaginar.